Bueno, buenas tardes, buenos días, profesor. Espero que se encuentre bien. En el día de hoy, compañeros y yo venimos a hablarles sobre el sonido, la intensidad del sonido, ondas estacionarias, en donde encontramos también lo que son los nodos abiertos, entre ellos los tubos abiertos y cerrados, y lo que es la resonancia. Nuestro equipo está conformado por la compañera María Elena Quintero, el compañero Luis Fernando Rojas, el compañero Joan Alberto Peñaranda, el compañero José Alberto Chaparro, el compañero Orlando David Agames y mi persona, Amy Valentina Miranda. Vamos a dar inicio a la presentación, entonces iniciamos. Bueno. Para comenzar estaremos dando una pequeña definición a lo que sería el sonido. ¿Qué es el sonido? Bueno, el sonido nace del latín sonitus, cuyo significado quiere decir chirrido, ruido o rugido. En la física, básicamente, el término se hace referencia que involucra la transmisión de ondas mecánicas que pueden o no pueden ser audibles. Pues esto generalmente ocurre pues a través de fluidos o medios elásticos que generen el movimiento vibratorio de un cuerpo determinado. Cuando se trata de sonidos audibles por los humanos, pues se hace referencia a las ondas sonoras y acústicas que son producidas por oscilaciones de presión de aire convertidas pues en ondas mecánicas que son percibidas por el cerebro humano. Dentro del sonido encontramos dos fuentes en donde están las naturales y las artificiales. Las naturales son las que son producidas por elementos de la naturaleza, por ejemplo, la lluvia, el mar, los animales, el viento, ríos, pues etcétera. Y las artificiales es donde entran aquellos que son producidas por objetos creadas por el hombre. Por ejemplo, los vehículos, un equipo de sonido, un teléfono, etcétera. Continúa el compañero Chaparro. Magnitudes físicas del sonido. En primer lugar tenemos la frecuencia. La cual se dice que es básicamente el número de vibraciones completas por segundo que efectúa una fuente de sonido y que asimismo se transmite en las ondas. También podemos decir que tal vibración puede ser más o menos frecuente, es decir, que se repite más o menos veces en lo que sería en una unidad de tiempo. Una característica de la frecuencia es que se mide en ciclos por segundo, como dije anteriormente, y cuanto más frecuentes son las vibraciones, o más bien hay más ciclos por segundo, el sonido se vuelve más agudo, y si pasa lo contrario, el sonido se vuelve más grave. Estos ciclos por segundos se denominan en hertz, se miden en hertz, perdón, que se puede expresar con las letras H mayúscula y Z minúscula, que es la unidad de medida para lo que sería la frecuencia. También cabe resaltar que un sonido audible por los seres humanos tendría una frecuencia entre 20 y 20.000 Hz. Es decir, en ese rango de frecuencia el ser humano sería capaz de oír el sonido. Seguimos con la amplitud, la cual es básicamente la intensidad o la potencia acústica, la cual también solemos llamar volumen, y que a su vez se relaciona con la cantidad de energía transmitida por las ondas sonoras. Esto quiere decir que cuanto mayor sea el valor de la amplitud, más fuerte será la sensación del sonido que percibimos los seres humanos. En otras palabras, poniéndolo más sencillo, la amplitud sería el volumen, como dije anteriormente, el volumen de un sonido. Es decir, si se escucha más bajo o más fuerte. Cabe resaltar que la unidad de medida de la amplitud serían los decibelios, que se expresa por las letras D minúscula y B mayúscula. A continuación seguimos con el periodo. El
El periodo básicamente es el tiempo necesario para que un ciclo completo de vibración pase en un punto dado. El periodo se mide en segundos y se representa con la T mayúscula. La ecuación que representaría el periodo es la que vemos en pantalla, la cual sería igual a 1 sobre frecuencia, y la utilizaremos cuando sabemos solamente la frecuencia. Y la otra ecuación que podemos utilizar es 2pi sobre omega, o como comúnmente llamamos W, la cual sería la velocidad angular en los casos que solo conozcamos la velocidad angular. Seguimos con la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que recorre una onda en un periodo de oscilación, o más bien dicho de otro modo, la distancia entre dos máximos o mínimos consecutivos de la oscilación. Un ejemplo sería la que vemos en la imagen, el que vemos en la imagen, el cual tenemos dos puntos mínimos consecutivos, que en realidad sería un periodo, y midiendo esa distancia entre los dos puntos nos daría lo que sería la longitud de onda. Y la ecuación que representaría la longitud de onda es velocidad, que es la distancia recorrida de un intervalo de tiempo sobre lo que sería la frecuencia. Continuamos con la potencia acústica. Bueno, la potencia acústica es la cantidad de energía emitida por las ondas por unidad de tiempo. Se puede decir también que se mide en vatios y se representa con la letra W mayúscula, y depende directamente de la amplitud de onda. ¿Por qué depende directamente de la amplitud de onda? Porque básicamente, como vemos en la imagen, la onda de arriba, al tener una amplitud de onda mayor, podemos decir que el sonido sería mayor, valga la redundancia. Lo contrario pasa en la onda de abajo, el cual tiene una amplitud de onda menor y por lo tanto tendría un sonido más débil. Las propiedades del sonido. Altura o tono. La altura o altura tonal indica si el sonido es grave, agudo o medio, y se determina por la frecuencia, la cual, como dije anteriormente, se mide en ciclos por segundo o hercio. Tenemos la siguiente situación, la cual varía dependiendo de las características que presente la altura, que presente el sonido, perdón. Si la vibración es lenta, generaría una baja frecuencia y por lo tanto el sonido sería grave. Lo contrario pasa abajo. Si tenemos una vibración rápida, generaría una alta frecuencia y por lo tanto el sonido sería agudo. La duración. La duración, básicamente no me voy a alargar tanto en esto, es el tiempo durante el cual se mantiene un sonido. Es decir, si un sonido es largo, corto, muy corto, etc. Tenemos la intensidad, que es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido, es decir, lo fuerte o suave de un sonido, o como comúnmente llamamos, el volumen. Y tenemos por otra parte el timbre, que básicamente es la cualidad del sonido que permite la identificación de su fuente sonora. Bueno, seguimos con la intensidad. Bueno, la intensidad del sonido es la potencia acústica transferida por una onda sonora por unidad de área normal a la dirección de propagación. La intensidad determinada la mayor o menor distancia a la que puede oírse un sonido, que es el flujo medio de energía por unidad de área perpendicular de la dirección de propagación. En el caso de ondas esféricas que se propagan desde una fuente puntual, la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Suponiendo que no se produzca ninguna pérdida de energía debido a la viscosidad, la conducción térmica u otros efectos de absorción. Por ejemplo, si consideramos la propagación del sonido en un medio homogéneo, el sonido será 9 veces más intenso a una distancia de 100 metros que a una distancia de 300 metros. En la propagación real del sonido en la atmósfera, los cambios de sonido, los cambios del sonido, la propiedad física del aire, como la temperatura,
presión o humedad producen la amortiguación y dispersión de las ondas sonoras. Por lo que generalmente la ley del inverso del cuadrado no se puede aplicar a las medidas directas de la intensidad del sonido. El comportamiento de la propagación del sonido generalmente se ve afectado por tres cosas. Una relación compleja entre la densidad y la presión del medio. Esta relación afecta por la temperatura, determina la velocidad del sonido dentro del medio. Movimiento del propio medio. Si el medio se está moviendo, este movimiento puede aumentar o disminuir la velocidad absoluta de la onda del sonido, dependiendo por la dirección del movimiento. Por ejemplo, el sonido que se mueve a través del viento aumentará su velocidad de propagación por la velocidad del viento si el sonido y el viento se mueven en la misma dirección. Si el sonido y el viento se mueven en direcciones opuestas, la velocidad de la onda de sonido disminuirá por la velocidad del viento. La viscosidad del medio. La viscosidad media determina la velocidad a la que se atenúa el sonido. Para muchos medios como el aire o el agua, la atenuación debida a la viscosidad es insignificante. Cuando el sonido se mueve a través de un medio que no tiene propiedad física constante, puede retractarse, ya sea disperso o enfocado. Las vibraciones mecánicas que pueden interpretarse como sonidos pueden viajar a través de todas las formas de materia, gases, líquidos, sólidos y plasma. La materia que sustenta el sonido se llama medio. El sonido no puede viajar a través del vacío. La escala de decibeles por la compañera Mariana. Bueno, la escala de decibeles es una unidad que se utiliza para expresar la relación entre dos valores de presión sonora o tensión y potencia eléctrica. El decibelio es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y otras magnitudes físicas. La escala de los decibelios es logarítmica, por lo que un aumento de 3 decibelios en el nivel de sonido ya representada una duplicación de la intensidad del ruido. El nivel de los decibelios permitidos es en zonas residenciales exteriores de un límite máximo permisible de decibelios de 55 a 50. En industriales y comerciales de 68 a 65. En escuelas, áreas exteriores de juego, durante el juego 55. Y en ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento, durante horario de 4 horas, el límite máximo permisible es de 100. En la escala de decibelios que podemos ver en la imagen, la escala de intensidad sonora en decibelios es una escala en dimensiones humanas que va, si consideramos un sonido de F igual a 500 Hz y una amplitud A igual a 18 menos 8 metros, la intensidad sonora es de I igual a 17. El oído humano, además de tener umbrales de audición para la frecuencia, recordemos que los sonidos audiovisuales van desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. También tiene umbrales para los valores de la intensidad sonora. Así, para intensidades menores de 10, menos 12, el oído humano no los percibe. Y para valores mayores de 1, se alcanza un umbral del dolor o la rotura del tímpano. En la escala va del 0 al 180, del silencio hasta la explosión de un artefacto. Es lo que se puede notar desde lo menos silencioso hasta lo más ruidoso que se puede percibir el oído humano. Y lo que dice el tipo de ambientes, que está el ambiente silencioso, ambiente poco ruidoso, ambiente ruidoso, ambiente molesto y ambiente importable. Ya eso. Soy el compañero Orlando con unos ejemplos.
Bueno, aquí podemos ver unos ejercicios en los cuales podemos notar que se necesita encontrar la longitud de la onda del sonido. Esto se basa básicamente en la frecuencia del sonido y la velocidad del sonido. Así que la ecuación que nos dan es velocidad igual a la longitud de la onda por la frecuencia de la misma. Entonces, para encontrar la longitud se despeja y quedaría la velocidad sobre la frecuencia. Allí nos da unos valores y la longitud de la onda entonces sería 0,68 metros. Tenemos otro ejercicio a continuación que es encontrar la velocidad con que se propaga la onda de sonido en el agua. Allí entonces vemos que la velocidad de propagación es igual a la longitud de la onda por la frecuencia. Vemos que la longitud de la onda en este caso es de 2 metros y la frecuencia es de 750 Hz. Al final vemos que la velocidad es de 1500 metros sobre segundos. Así entonces en estos ejercicios podemos ver cómo se hace uso de las diferentes ecuaciones y cómo podemos encontrar la longitud, la frecuencia y la velocidad de una onda sonora. Seguimos con las ondas estacionarias que el compañero Joan Alberto puede responder. Las ondas estacionarias. Bueno, las ondas estacionarias se producen por la interferencia de dos ondas que poseen la misma naturaleza y mismas características físicas, o la superposición de una onda incidente y una reflejada. Cuando se produce una onda estacionaria, se crean unos nodos que permanecen inmóviles. Bueno, aquí podemos ver una onda viajera que se mueve en dirección X con amplitud A, con una frecuencia angular y una constante K. Se mueve hacia la derecha y son parecidas a la fórmula del movimiento armónico simple. A por coseno, por coseno de la constante K, por la posición, por la frecuencia angular, por el tiempo más el ángulo de fase. En esta podemos ver la onda estacionaria, porque aquí vemos una onda que se mueve, tiene las mismas proporciones que la otra, pero se mueve en dirección contraria. Bueno, aquí dice que lo que ya había dicho anteriormente, se genera una onda estacionaria y nos muestra que se deben sumar las ondas. Entonces la fórmula quedaría de tipo 2 por la amplitud de seno K por X más el ángulo de fase por seno de la frecuencia angular por T. Nodos en una onda estacionaria. Los nodos, como ya le había dicho, no se mueven, permanecen en su lugar y tienen de amplitud 0. Los antinodos se encuentran justo a la mitad de dos nodos y presentan la máxima amplitud en un tiempo determinado. Bueno, aquí podemos ver los nodos, que serían los punticos que están señalados, y los antinodos, como podemos ver, son aquellos donde se alcanza la amplitud máxima. Y pues como podemos ver, los nodos ahí están en 0 y la distancia de un nodo a un nodo adyacente es de la longitud, lo mismo para los antinodos. ¿Sí? ¿Qué son los nodos normales? Se denomina nodos normales a los patrones resultantes de las ondas estacionarias. Un nodo normal es un movimiento donde las partículas se mueven sinusoidalmente a la misma frecuencia. Y podemos ver los ejemplos, donde podemos ver que las
las diferentes oscilaciones y que presentan una frecuencia y una longitud de onda igual. Bueno, tubos abiertos y cerrados. Y las vibraciones en los tubos abiertos. Bueno, una columna gaseosa, la cual se puede excitar haciendo que produzca un sonido, refiriéndome a el cuerpo sonoro, a esa columna gaseosa y no al tubo. Esas son las mayorías de audiófonos y se encuentran de dos tipos, que son los tubos abiertos y los cerrados. Los tubos abiertos tienen dos orificios de soplo, un ejemplo son las flautas, y los cerrados pues tienen un orificio cerrado y el otro abierto, como podrían ser los elementos de viento de madera y los de metal. Siguiente. Bueno, el proceso de reflexión en una onda abierta. Las partículas gaseosas que vibran debido al cambio de presión al soplar, su desplazamiento va en la misma dirección que la onda resultante. Es decir, se generan ondas estacionarias longitudinales. Y pues aquí podemos ver los procesos de reflexión en los tubos abiertos y en los tubos cerrados. Bueno, en los tubos abiertos, en los tubos cerrados, como podemos ver en la imagen, en la parte cerrada se produce un nodo de amplitud cero y en la parte abierta se produce el vientre, que podría llamarse también antinodo, se produce un antinodo. En cambio, en los tubos abiertos se produce un nodo intermedio y se producen dos vientres. Bueno, la frecuencia de sonido producido en los tubos abiertos y en los cerrados. En los tubos abiertos se produce un sonido fundamental donde se genera, como ya había dicho, un nodo intermedio y en los extremos se generan dos vientres de amplitud máxima. Y en los tubos abiertos responden a la fórmula frecuencia igual a n sobre 2 por la velocidad sobre la longitud de onda. Velocidad sobre la regresa por favor. Velocidad sobre la longitud, bueno, eso habíamos visto que equivale a la longitud de onda, por lo que la fórmula quedaría que frecuencia es igual a n sobre 2 por la longitud de onda, siendo n un número entero como 1, 2 y 3. Primero, el sonido fundamental se produce un solo nodo y, como ya dije, dos vientres. Y pues la frecuencia en este caso sería de lambda sobre 2. Podemos verificarlo al hacer la multiplicación. Y en el segundo armónico se produciría dos nodos y tres vientres. Al realizar la multiplicación quedaría 2 sobre 2 por lambda y por eso la frecuencia quedaría igual a lambda. Siguiente. En el tercer armónico se producirían 3 nodos y 4 vientres. Al realizar la multiplicación, ya que la frecuencia es de 3 lambda sobre 2. Bueno, tubos cerrados. Los tubos cerrados producen en el extremo cerrado un nodo de amplitud cero y un vientre en el otro extremo. Y responden a la fórmula frecuencia igual a 2n más 1 sobre 4 por la longitud de onda. Y n comienza desde 0 en adelante. Siguiente. En su sonido fundamental, en el extremo cerrado, como ya había dicho, es un nodo y en el extremo abierto es un vientre. ¿Y por qué es lambda sobre 4 la frecuencia? Resulta que
ya había dicho, de un nodo a un nodo, la distancia es de lambda sobre 2. Entonces, los antinodos quedan justo en la mitad de los nodos, por lo que sería la mitad de lambda sobre 2, que sería lambda sobre 4. En el segundo armónico se producen 2 nodos y dos vientres. Y en el tercer armónico, 3 nodos y 3 vientres. Todo dependerá de la presión que se ejerza a soplar. Aumentarán los nodos y los vientres dependiendo de la presión que se ejerza al soplar. Bueno, para terminar, hablaremos de lo que es la resonancia. El término resonancia en física pues describe el fenómeno de incremento de amplitud que ocurre cuando la frecuencia de una fuerza periódicamente aplicada es igual o cercano a una frecuencia natural del sistema en el cual está actuando. Se dice que cuando una fuerza oscilatoria es aplicada en un sistema, pues oscilará en una amplitud más alta que cuando la misma fuerza es aplicada en otra frecuencia que no sea resonante. Bueno, la resonancia ocurre cuando un sistema es capaz de almacenar o transferir fácilmente energía entre dos o más formas de almacenamiento diferentes, como ya bien sea como la energía cinética y la energía potencial, pues en el caso de que estaríamos hablando de un péndulo simple. Un pequeño ejemplo de lo que sería la resonancia es que, se me olvidó decir que la teoría de resonancia dice que dos cuerpos idénticamente afinados pues vibran aún tocando uno solo de ellos. Cuando hablamos ya de ejemplo, pues podemos decir de que un ejemplo común que podemos encontrar en resonancia es un columpio en el parque, pues el cual está actuando como un péndulo, ya que al momento que nosotros empujamos a una persona en un columpio, en sincronía pues con el intervalo natural de él mismo, pues se dice que es la frecuencia de resonancia, pues hace que el columpio suba cada vez más, que esa vendría siendo la amplitud máxima. Mientras intento empujar el columpio con un tiempo más rápido o más lento, pues se producen que los arcos sean más pequeños. Esto se debe a de que la energía que absorbe el columpio es maximizada cuando el empujón se empareja con las oscilaciones naturales del mismo. Se dice que aquí la resonancia ocurre pues extensamente de la naturaleza y es explotada en muchos dispositivos pues que ya son realizados por el mismo hombre. Eso sería todo, nuestra presentación. Muchísimas gracias.